Muy buenos días, jovencitos y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar sobre el tema de los gases. Vamos a hablar sobre los procesos restringidos. ¿Sí? Para recordar, ya tenemos ahí las imágenes de los gases, ¿no? Que están en constante movimiento, que ocupan todo el espacio posible y que hay una propiedad, ¿no? Que es la compresibilidad. ¿Cómo va al aumentar la presión va disminuyendo el volumen? Justamente de eso vamos a tratar el tema de hoy, ¿no? De un proceso donde varía la presión y el volumen, pero la temperatura se mantiene constante. Entonces, a eso llamamos los procesos restringidos. Conocemos las tres variables de estado, que son presión, volumen y temperatura. Cuando hablamos de procesos restringidos, nos referimos a que una de esas variables va a permanecer constante. Una de esas variables va a permanecer constante. Entonces, por eso se llama procesos restringidos. Muy bien. Aquí podemos apreciar, aquí tenemos un gráfico. A ver. Aquí nosotros tenemos un gráfico. Miren, ¿qué está sucediendo? La misma situación del problema anterior, ¿sí? La temperatura se mantiene constante. Si vemos acá, la temperatura se mantiene constante. ¿Qué es lo que está variando? Ojo, acá están las tres variables de estado, ¿eh? La presión, el volumen y la temperatura. Pero estamos hablando de procesos restringidos. ¿A qué se refiere con procesos restringidos? Que se va a mantener una de las variables constantes. En este caso, la temperatura permanece a 300 grados Kelvin. ¿Qué es lo que está variando? Está variando la presión. Miren cómo va aumentando, ¿sí? Cuando aumentamos la presión, el volumen disminuye. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos una gráfica de quién, de las variables. El volumen está variando y la presión está variando, ¿sí? Aquí no se encuentra la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura permanece constante. Entonces, de eso vamos a hablar este tema. Por ejemplo, este proceso es un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque se mantiene la temperatura constante. Muy bien, vamos a partir de la Ley General de los Gases Ideales o la Ecuación General de los Gases Ideales, ¿ya? También conocida como ecuación de Clausius. Aquí nosotros estamos hablando que en un inicio tenemos una presión, un volumen, una temperatura y un número de moles, ¿sí? Ya, esa es una situación 1, un estado 1. Pero nosotros podemos modificar estos, en especial las variables de estado. Estamos hablando de un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, vamos a tener una presión 2, un volumen 2, una temperatura 2 y un número de moles 2. Pero como este sistema es cerrado, entonces permanece el número de moles constante. Por lo tanto, N1 es igual a N2, por lo cual esos dos se van a eliminar, ¿sí? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría P1 por B1 sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, esta sería la ecuación de Clausius, con la que vamos a trabajar, ¿ya? Como hablamos de procesos restringidos, una de ellas va a permanecer constante. Una de ellas. Ojo, esto es igual a ¿qué? Esto es igual siempre a una constante. Entonces, van a variar estos datos, presión, volumen, temperatura, pero siempre va a ser igual a una constante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Empezamos con el primer proceso restringido. Estamos hablando del proceso isotérmico.
¿De qué trata el proceso isotérmico? El proceso isotérmico, como dice su temperatura, iso igual, térmico, temperatura, igual temperatura. O sea, quiere decir que en este proceso no va a variar, ¿quién? No va a variar la temperatura. Va a permanecer constante, ¿sí? Entonces, los únicos parámetros que van a variar, va a ser el volumen y la presión. ¿Estamos de acuerdo? Los únicos parámetros que van a variar van a ser el volumen y la presión. Muy bien, continuamos. Continuamos. Ahora, luego decimos, entonces tenemos una situación 1, esta sería mi situación 1 o mi estado 1 y esta sería mi estado 2. ¿Sí? O sea, acá ha sucedido, acá es un estado inicial, ahí tiene una presión inicial, un volumen inicial, una temperatura inicial, acá tiene una presión final, un volumen final y una temperatura final. Pero como las temperaturas, perdón, como las temperaturas son iguales, entonces podemos eliminar estas temperaturas. Se van porque son iguales. Entonces me quedaría la fórmula P1 por B1 es igual a P2 por B2. Ahora, en la gráfica, lo que quiero decir, lo que voy a explicar el proceso. Miren acá. Acá tenemos un sistema cerrado, no entra, ya sabemos que el número de moléculas es constante. Miren, hay 4, 10, acá 4, 10 moléculas, ¿sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Acá hay 10 moléculas, acá hay 10 moléculas. El sistema es cerrado, tiene paredes fijas, ¿sí? Y paredes móviles. Hay una pared móvil, ¿sí? Que va a estar, pero es herméticamente cerrado, es un émbolo, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Acá tiene una presión mínima y un volumen grande. ¿Qué sucede si yo aplico presión? Entonces si yo aumento más pesas, estoy aplicando presión, una fuerza, ¿sí o no? Para abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el volumen del sistema. O sea, en el sistema, en la parte 2, en el estado 2, va a haber un volumen menor. ¿Menor a quién? Al original. Pero la presión va a ser más. Miren, acá tenía una pesita y en cambio acá ya tengo 3, ¿sí? Entonces, digo que esta relación es inversamente proporcional. El volumen es inversamente proporcional ¿a quién? A la presión, ¿sí? El volumen es inversamente proporcional a la presión. Acá tenemos un gráfico, ¿sí? Presión y volumen. La temperatura no, ¿por qué no? Porque es un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque eso permanece constante. Y como permanece constante, no lo considero. Entonces, en mi gráfico solo va a haber ¿qué cosa? Presión y volumen, ¿ya? Vamos a ver esta situación, ¿sí? Acá tengo, ya está aquí. Acá está la presión, ¿no? Esta sería la presión. Cuando la presión es mayor, el volumen es pequeño. Miren, acá está el volumen. Cuando la presión es mayor, ¿sí? Cuando la presión es mayor, el volumen es pequeño. Cuando el volumen es mayor, miren, cuando el volumen es mayor, la presión es pequeña. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sería la situación 2. No, mejor acá. A ver. Mejor aquí. ¿Cuál sería la situación A? Mayor presión, aquí. Esta es la situación A, mayor presión y menor volumen. ¿Y esta B, dónde sería? Aquí. Aquí sería la situación B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay mayor volumen, pero menor presión. ¿Sí? Entonces, esta sería la gráfica. ¿Ya? Profesora, ¿puedo poner acá volumen y acá presión? Sería lo ideal, ¿no? ¿Sí? Sería lo ideal para el gráfico, ¿ya? Pero puedes invertirlo si no hay problema. Pero lo que quiero que entiendan es la
proporcionalidad, es inversamente proporcional el volumen a la presión. A mayor volumen, menor presión. A menor volumen, mayor presión. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Mientras tanto, voy a borrar estos datos o estos escritos para seguir. Muy bien. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar del proceso isobárico. Ah, me olvidaba. El primer proceso isotérmico, ¿sí? Le corresponde a la ley de Boyle, ¿ya? El proceso isotérmico le corresponde a la ley de Boyle, ¿ya? Vamos a ver el siguiente proceso, que es el proceso isobárico, que le corresponde a la ley de Charles, ¿ya? ¿En qué consiste el proceso isobárico? Iso igual, bárico, presión, ¿sí? Iso igual, bárico, presión. Entonces, estamos hablando de un proceso donde la presión va a permanecer constante. Miren acá, una pesita, ¿sí? Entonces, aquí voy a eliminar, ¿qué cosa? Aquí voy a eliminar, voy a engrosar más mi lapicero, ya. Entonces, aquí, ¿quién voy a eliminar? Las presiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque presión 1 y presión 2, este es mi estado 1 y mi estado 2. Acá está todo mi estado 1 y acá está mi estado 2. Como mi presión es constante, voy a eliminar esto y voy a eliminar esto. ¿Qué me quedaría en la fórmula? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Entonces, aquí la presión, como estamos viendo en el gráfico, permanece constante. Vamos a ver quiénes van a variar. Va a variar el volumen y la temperatura, ¿sí? Va a variar el volumen y la temperatura. Muy bien. Aquí se supone que es una temperatura ambiental, ¿no? De 25 o 20 grados Celsius, ¿sí? Y el volumen, ¿cómo es? Pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque las moléculas están en movimiento, pero no tan acelerado, ¿sí? En el segundo caso, en el segundo estado, ¿qué va a pasar? Voy a colocar temperatura, voy a aumentar temperatura a este sistema. ¿Qué va a pasar? Las moléculas van a adquirir mayor velocidad. ¿Por qué? Porque están ganando energía. Al ganar energía, su velocidad aumenta. Y el hecho de que su velocidad aumenta, estas moléculas van a estar más inquietas y van a chocar más frecuentemente a las paredes del recipiente. Y donde van a actuar va a ser en la pared móvil. Miren cómo actúan, va a haber bastantes choques, entonces va a desplazar un poco, ¿qué cosa? El volumen, ¿sí? Entonces, podemos decir que a menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. Estaríamos hablando de una relación directa. A menor volumen, menor temperatura. A mayor volumen, mayor temperatura. Entonces, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. A la temperatura. Muy bien. Entonces, como decimos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, jóvenes, ¿ah? A la temperatura. Es directamente proporcional a la temperatura. ¿Por qué? Porque la presión permanece constante. Por lo tanto, mi gráfica va a ser de volumen y temperatura. ¿Ya? Mi gráfica va a ser de volumen y temperatura. Acá está volumen y acá está temperatura. A menor volumen, menor temperatura. A mayor volumen, mayor temperatura. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es el gráfico? Entonces es un proceso isobárico que corresponde a la ley de Charles. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver el tercer proceso. Es el proceso isocórico. A este proceso también se le denomina isométrico o isovolumétrico. ¿Ya? ¿Qué significa? Que va a permanecer constante el volumen. Miren, cómo el volumen va a permanecer constante. Solo lo que va a variar va a ser la presión y la temperatura.
¿ya? Ya saben que acá está mi sistema 1 y acá está mi sistema 2. Entonces, como estoy diciendo que es un proceso isocórico, o sea, va a permanecer el volumen constante, por eso también le digo isométrico, porque recuerden que volumen es largo por ancho por altura, isovolumétrico porque el volumen, pues, ¿no? El volumen permanece constante, ¿ya? Esta ley corresponde a la ley de Gay-Lussac. Entonces, como estamos hablando del proceso isocórico o isovolumétrico, entonces nosotros podemos, ¿qué? Eliminar acá los volúmenes. Elimino los volúmenes y ¿qué me va a quedar en la fórmula? P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Vamos a relacionar estos dos parámetros, ¿ya? Estas dos variables. A ver, analicemos este gráfico. En este gráfico, el volumen no cuenta porque permanece constante, ¿sí? A una temperatura ambiente, miren, a una temperatura ambiente tiene una presión, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, se supone que las moléculas van a adquirir energía cinética, ¿sí o no? Y van a querer ocupar el volumen más grande. Pero en este caso, yo quiero mantener el volumen. Y para mantener el volumen, el mismo volumen, yo tengo que aplicar, ¿qué cosa? Presión. ¿Sí? Por eso le he puesto 2 pesitas más. Si sigo aumentando más la temperatura, tendré que aplicar más presión. ¿Para qué? Para mantener la temperatura. Entonces, eso es un proceso isocórico, ¿sí? ¿Quiénes varían? La presión y la temperatura. A menor temperatura, menor presión. A mayor temperatura, mayor presión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, mi gráfico va a ser de presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Sí? Hemos dicho que a menor temperatura, menor presión. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. A mayor temperatura, mayor presión. Entonces, esta es una curva. ¿Una curva de qué? De la isócora, mejor dicho. Y profesora, quiere decir que las anteriores han sido isotermas, isóbaras, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esta gráfica es una isoterma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha trabajado a una temperatura fija. Esta gráfica, y acá la siguiente, esta gráfica es una isóbara. ¿Sí? Es una isóbara. ¿Por qué? Porque permanece constante la presión. Y este gráfico de acá es una isócora. ¿Por qué? Porque permanece constante el volumen, ¿ya? Entonces, esos son los 3 procesos restringidos que nosotros estamos viendo. Muy bien. Entonces, lo que hemos hablado, podemos resumirlo en esto, ¿sí? Acá va a permanecer acá va a estar el parámetro constante, ¿sí? En la ley de Boyle, ¿sí? En la ley de Boyle, el proceso el parámetro constante es la temperatura, que es, ¿cómo se llama? La ley de Boyle y Mariotte. El proceso es isotérmico. ¿Qué es lo que varía? La presión y el volumen. Recuerden, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y eso es igual a una constante. ¿Sí? En un proceso isotérmico, cualquier presión multiplicado por su volumen siempre va a dar igual a una constante. Por eso decimos P1 por V1 es igual a P2 por V2. Cuando permanece constante el volumen, es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Es un proceso isocórico. Entonces, ¿quiénes van a relacionarse? La presión y la temperatura. La presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2 y eso va a ser igual a una constante. Cuando la presión es constante, es la ley de Charles, es un proceso isobárico. El volumen y la temperatura ¿van a qué? Van a variar. Entonces, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2 y eso es igual a una
constante. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería en cuanto al resumen de nuestro tema. Muchas gracias. Espero que les haya servido y nos vemos en la videoconferencia para hacer los problemas. Muchas gracias.